3. Los malos hábitos de lectura y la necesidad de su erradicación. Descubrir los malos hábitos de lectura para erradicarlos y sustituirlos por buenos hábitos de lectura, es uno de los requisitos indispensables para llegar a convertirse en un lector rápido y eficaz. Esta serie de costumbres negativas son las principales características del lector deficiente, y son precisamente estas las que le impiden, actuando como un freno, desarrollar plenamente la propia capacidad lectora. Debemos, pues, ser capaces de distinguir con precisión entre buenos y malos hábitos, ya que sólo así podremos adentrarnos con pie seguro en el terreno de nuestro propio trabajo personal. A lo largo de los 2 primeros capítulos, hemos hecho una serie de alusiones sobre estos malos hábitos de lectura. Ahora procederemos a estudiarlos en detalle y también indicaremos la mejor manera de superarlos. Su importancia en el desarrollo de la velocidad lectora así lo exige. Las regresiones. Muchos lectores tienen el hábito de volver atrás para ver de nuevo lo ya leído. Una sola lectura no les basta y ya antes de terminar el párrafo o cuando incluso apenas si avanzan sobre la tercera línea vuelven a la primera. A estas continuas marchas atrás o retrocesos es a lo que llamamos regresiones. Su efecto sobre la velocidad de la lectura y, lo que es peor aún, sobre la comprensión misma de lo leído, es altamente negativo. A ellas debemos en gran medida el bajo rendimiento global en la lectura, siendo por lo tanto una práctica que hay que erradicar a toda costa. Para ello, debemos obligarnos a leer siempre, hacia adelante, rítmicamente, siguiendo el curso natural del pensamiento. Ya advertíamos en páginas anteriores sobre las negativas consecuencias de la fragmentación del pensamiento. No solo perdíamos así la idea global de lo leído sino que, además, disminuye nuestra concentración al enredarnos en los distintos aspectos parciales. Si nos obligamos a no hacer retrocesos y leemos siempre hacia adelante podemos, en un primer momento, perder bastante en comprensión, pero luego veremos los resultados tan positivos que esta práctica reporta. Una de las formas de habituarnos a ello es utilizar una tarjeta de tamaño regular con la cual iremos cubriendo los párrafos ya leídos. Esta operación debe impedirnos el hacer regresiones. Debemos ser capaces de no levantar la tarjeta para echar un vistazo a los párrafos por ella cubiertos. Pero en verdad, lo realmente efectivo es atacar el mal de raíz. La tarjeta no deja de ser un recurso parcial y un tanto débil. Debemos buscar las causas reales de nuestras regresiones para actuar directamente sobre ellas. Las causas reales de nuestras regresiones pueden ser: A. Falta de atención o de concentración. B. Inadecuado desarrollo de nuestra percepción visual. C. Un exceso de meticulosidad en nuestras lecturas. A. Falta de atención o de concentración. La atención concentrada en la lectura es de vital importancia. Debemos leer activamente, con un fin determinado, sabiendo qué buscamos y cómo encontrarlo. Nuestra atención debe estar centrada. Cuando no ocurre así podemos no captar adecuadamente las ideas expresadas en el texto y entonces nos sentimos tentados a volver atrás para captarlas mejor. Y esta no puede ser una práctica más lamentable y perniciosa. La forma correcta de proceder, y la más efectiva, es seguir siempre hacia adelante y concluir por lo menos el párrafo en el que la idea aparece, ya que una visión de conjunto puede ayudarnos a la correcta comprensión de la misma. Una vez completado el párrafo, podemos volver sobre los renglones que nos habían resultado oscuros o incluso podemos repetir la lectura del párrafo entero. La cuestión es no perder tiempo haciendo regresiones continuas que terminan siempre, indefectiblemente, por socavar y diluir nuestra atención. La regresión es sinónimo de desorden y falta de método en la lectura. B. El inadecuado desarrollo de nuestra percepción visual. Esta deficiencia también influye directamente sobre nuestra tendencia a regresar. Una incapacidad en la rapidez y nitidez de nuestra percepción nos puede llevar a confundir unas palabras con otras a causa de su grafía más o menos similar o a no captar adecuadamente una o varias palabras. Claro está que esto podría estar motivado por una falta de atención y de concentración por parte del lector, pero suponiendo que no fuera este el fallo, la causa profunda de las regresiones injustificadas, tendríamos que buscarla en el aspecto visual. Y entonces lo correcto sería proceder a perfeccionar nuestra capacidad perceptiva.
Ya veíamos cómo existen ejercicios cuya realización mejora notoriamente la capacidad de percepción y cómo a ellos les dedicaremos gran parte de este curso. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es empezar sin más tardanza a evitar a toda costa las regresiones. Continuemos siempre hacia adelante cuando nos confundamos y no captemos adecuadamente el sentido de una o varias palabras. Recordemos que después de todo, el contexto puede ayudarnos a descubrir su sentido y que incluso la misma palabra puede aparecemos nuevamente unas líneas más adelante, ahora claramente explicitada. C. Un exceso de meticulosidad en nuestras lecturas. Ahora podemos comprender fácilmente por qué no debemos ser en exceso escrupulosos y detallistas en nuestras lecturas. Aquellos lectores lentos que justifican su morosidad hablando de rigor en la lectura, que ingenuamente no quieren perder detalle de cuanto leen y nos hablan de lectura minuciosa, con orgullo y satisfacción, son los que más regresiones suelen hacer y los que peor partido sacan de sus lecturas. Estos jamás están totalmente seguros ni satisfechos con la lectura de una línea y vuelven a ella antes de terminar el párrafo, una y otra vez, rompiendo así el fluido devenir del pensamiento con el pretexto de buscar un dato concreto, los peculiares matices que introducía en un renglón una palabra, etc. Parecen no tener conciencia de que esta es una práctica lamentable que no garantiza en absoluto ni la comprensión adecuada ni la posterior asimilación y retención de lo leído. Este excesivo cuidado es al final tan perjudicial como su extremo opuesto, la excesiva precipitación. Una vez más lo repetimos. Es preferible volver a leer el párrafo entero, una y hasta dos veces si es preciso, antes que romper o ir rompiendo el curso natural del pensamiento, que equivale en definitiva a subvertir el desarrollo lógico de las ideas a través del párrafo. Leer siempre hacia adelante, siempre de corrido, rítmicamente, es la mejor manera de garantizar un máximo rendimiento. Aún tratándose de un texto en verdad difícil, ya por la oscuridad y la apretada maraña de su estilo, ya por su extrema complejidad semántica y la enorme proporción de palabras inusuales que en sus páginas aparezcan, caso este en que las regresiones podrían estar más o menos justificadas, sería más conveniente leer hacia adelante, volviendo a comenzar el párrafo, una vez lo hayamos leído íntegramente, cuantas veces lo creamos necesario. Pensamos así que solo en un caso puede decirse que las regresiones, como igualmente la vocalización, están entera y totalmente justificadas. Cuando se trata de estudiar con el propósito de memorizar. Pero a la lectura de estudio ya le dedicaremos toda la segunda parte de este libro. Vocalización y su vocalización. 1. Vocalización. Entendemos por vocalización, leer las palabras en voz alta o bien acompañar la lectura con el movimiento de los labios sin emitir sonidos audibles. Los malos lectores conservan esta mala costumbre desde los tiempos de la escuela. De pequeños se nos enseña a leer pronunciando cada palabra. En ese estado del aprendizaje el procedimiento tiene sentido, ya que, como nos explica Antonio Blay, el niño no tiene desarrollada la capacidad de abstracción y las imágenes y los sonidos concretos son un soporte, casi imprescindible, para poder llegar a captar las palabras y su idea correspondiente. Lo malo es que lo que entonces tenía sentido se transforma más tarde en un verdadero obstáculo para la plena eficiencia en la lectura. La vocalización no solo incide negativamente sobre la velocidad, sino también sobre la comprensión misma de lo leído. Conversando normalmente pronunciamos de 150 a 200 palabras por minuto. Los profesionales de la palabra, locutores, oradores, etc., apenas sobrepasan las 250 palabras por minuto. Así, aquellas personas que persisten en el hábito de pronunciar las palabras mientras leen, condicionan su velocidad de lectura a esas velocidades, con lo que objetivamente se hallan muy por debajo de la velocidad de lectura que podrían desarrollar, 500, 900 y hasta 1000 páginas por minuto. Podríamos decir, pues, que ellos mismos se autolimitan innecesariamente. Gráfico. Abrimos una ventanilla rectangular al centro de una tarjeta y solo a través de esta leeremos las líneas. Pero además, el lector dominado por el hábito de la vocalización, como veíamos, reduce ostensiblemente su capacidad de comprensión. Cuando vocalizamos estamos demasiado pendientes de cada palabra y distraemos la atención de lo que es lo fundamental, el curso natural del pensamiento.
Esto imposibilita recoger el sentido general de las frases. La agilidad mental disminuye. Todo lector dominado por el hábito de la vocalización es generalmente un lector lento, palabra por palabra, y los negativos efectos que esta actitud conlleva ya los hemos analizado en su momento. Hay que leer siempre hacia adelante, captando ideas, no palabras. Es preciso saber leer el texto impreso como un músico experimentado lee la música, Allen. Una de las formas de atacar el mal hábito de la vocalización es la de colocar el dedo sobre los labios mientras leemos. También podríamos utilizar un objeto duro. Mordiéndolo entre los dientes evitaríamos mover los labios. Pero el método más idóneo y efectivo es sencillamente el de obligarnos a leer a mayor velocidad. Para ello deberíamos utilizar el conocido recurso de la tarjeta. Como muestra la ilustración. Abrimos una ventanilla rectangular al centro de la tarjeta y solo a través de esta leeremos las líneas. Deslizando rápidamente la tarjeta sobre las líneas, nos debemos dar únicamente el tiempo mínimo necesario para poder leer adecuadamente en 1 o 2 golpes de vista, fijaciones, cada línea. Tras algunos días de práctica los progresos serán evidentes. Y si bien es verdad que durante los primeros pasos del entrenamiento podemos perder bastante en comprensión, esto no debe preocuparnos. Recordemos que se trata tan solo de un ejercicio para obligarnos a leer ideas y no palabras, para erradicar el mal hábito de la vocalización, y que una vez superado este los rendimientos en nuestra lectura serán excelentes. Recordemos que conceder excesiva importancia a las palabras en sí mismas, solo perjudica nuestra lectura y que la mejor manera de superar esto es la aceleración racional de nuestra velocidad lectora mediante las técnicas y los ejercicios adecuados, ya que es indudable que el que lee a media voz o mueve los labios o repite mentalmente para sus adentros, se verá imposibilitado para hacer cualquiera de esas cosas si sus ojos recorren el texto con la máxima rapidez de que es capaz su mirada. Corripio. 2. Subvocalización. La subvocalización es uno de los defectos de lectura más extendidos. Hábito sutil y de difícil extirpación, constituye una de las mayores rémoras del aprendizaje escolar. Muy pocos lectores tienen conciencia de que poseen este defecto. Para descubrirlo, o para llegar a tomar conciencia de si lo poseemos o no, lo más acertado es practicar el siguiente ejercicio. En posesión de un material de lectura que no encierre grandes dificultades, una revista de información general, la columna de un periódico, etc., antes de iniciar su lectura, repetimos una frase breve y sencilla, la vida es bella, u otra similar, unas cuantas veces. E inmediatamente nos ponemos a leer repitiendo en voz alta la referida frase. Si nos resulta imposible concentrarnos en la lectura y no entendemos en absoluto lo que leemos, mientras repetimos en voz alta, continuamente, la frase en cuestión u otra cualquiera, ello querrá decir que poseemos el mal hábito de la subvocalización. Este mal hábito consiste en pronunciar mentalmente mientras leemos las mismas palabras del autor sin que emitamos sonido alguno y sin mover los labios. Hacemos esto con la pretensión de captar mejor el sentido, el contenido del texto. Lo nefasto es que precisamente, cual autómatas o simples papagayos, repetimos las mismas palabras del autor, cuando el contenido puede ser obviamente expresado con innumerables palabras distintas. Y debemos ser conscientes de esto. En una lectura de información, lo único que en verdad interesa es el mensaje o contenido y no el modo de expresarse del autor, cosa que por ejemplo no ocurre con un poema o una novela de alta calidad estética, por lo cual no nos interesa utilizar las mismas palabras que éste ha empleado para actualizar su mensaje. Esta práctica limita igualmente la velocidad y nuestra capacidad de comprensión. Una buena forma de eliminar este defecto sería la siguiente. Tras la lectura de un párrafo o frase, adoptar una posición personal y activa, hacer una formulación propia, crítica y valorativa de lo leído. Esta ha de ser lo más breve posible y puede incluso consistir en una sola palabra. Estoy de acuerdo, disiento, dudoso, etc. Naturalmente esta forma de combatir frontalmente la subvocalización es trabajosa y exige un buen esfuerzo por parte del lector, pero al final se observarían los resultados.
Por otra parte, un modo indirecto pero bastante eficiente de combatir la subvocalización o repetición mental es la práctica de la lectura racional acelerada, ya que como muy bien nos dice Blay, la base de la subvocalización está en el hábito de apoyarnos excesivamente en las imágenes y palabras concretas para seguir y captar las ideas. La subvocalización es siempre un freno para la agilidad y rapidez del pensamiento. Esto está claro. Al coartar el fluido correr del pensamiento actúa directa y negativamente sobre la comprensión y la velocidad de la lectura. La mejor manera de deshacerse de la mala costumbre de la vocalización y subvocalización será la siguiente. A. Leer activamente, captando las ideas del autor, su pensamiento en su fluido devenir. B. Las palabras deben pasar a un segundo plano, hay que aprender a tomarlas como lo que en realidad son, un simple vehículo del pensamiento. C. Todo esto agilizará nuestra lectura, y a mayor velocidad, dentro de límites razonables, mayor comprensión. De ahí la importancia de agilizar los mecanismos visuales y perfeccionarlos al máximo. Pero a su vez, la mayor velocidad de lectura es el mejor remedio contra la vocalización y la subvocalización. Movimientos corporales. Los buenos lectores mueven únicamente los ojos al leer. Adoptan una actitud distensa. Se sientan derechos, cómodamente, aunque nunca en exceso cómodos, con todos sus músculos quietos y relajados. Están lo suficientemente bien entrenados como para abarcar el campo visual del libro, periódico o revista, en su totalidad, sin necesidad de ir moviendo la cabeza de un extremo a otro de las líneas. Solo sus ojos lo hacen, lo cual da como resultado un mayor rendimiento en la lectura. El cansancio no sobrevendrá de forma prematura, tardará mucho más en aparecer. Comprensión y asimilación se verán potenciadas al existir unas mejores condiciones para la atención concentrada. Pero los malos lectores, y otros no tan malos, no prestan atención a este tipo de detalles. Los consideran superfluos. No valoran adecuadamente su importancia. No saben hasta qué punto los movimientos corporales innecesarios y las malas posturas condicionan el rendimiento global de la lectura. Así, mientras leen, además del amplio grupo de músculos que entran en actividad debido a la mala postura y a la tensión, movilizan las masas musculares de los brazos y del cuello, ya que van recorriendo las líneas, palabra tras palabra, con el lápiz o con la punta de los dedos, o ya en casos extremos van apuntando con la nariz a lo largo de las mismas, con el consecuente movimiento de la cabeza a uno y otro lado. Con todo ello se vincula la velocidad de lectura a un movimiento corporal que frena ostensiblemente la fluidez de la misma, ya que los ojos siempre tendrán una movilidad mucho más ágil y veloz que las manos o la cabeza. Pero además, esta actividad muscular superflua e innecesaria tiende a descentrar nuestra atención. Esa movilidad nos distrae, la actitud idónea para una óptima concentración será siempre la inmovilidad absoluta y la distensión. De ahí que debamos prescindir totalmente de estos movimientos innecesarios. El movimiento ocular es muy rápido y puede llegar a desarrollarse aún más. Pero mientras sigamos recorriendo las líneas con los dedos, con el lápiz, etc., jamás podremos leer a un ritmo más rápido que el movimiento de nuestras manos. Debemos evitar recorrer las líneas con los dedos. Ejercicios. 1. Ejercicio para agilizar la vista, ahora con movimientos más amplios de los ojos. Este ejercicio puede realizarse también tomando un libro y leyendo la primera y la última palabra de cada línea. La gente salió de sus casas y aspiró el aire cálido y picante, y procuró resguardarse de él. Y los niños salieron de sus casas, pero no corrieron, ni gritaron como lo habrían hecho después de una lluvia. Los hombres se erguían junto a las cercas de sus campos, y miraban el trigo destruido, que se iba secando rápidamente, y del que apenas se veía algo verde a través de la película de polvo. Los hombres permanecían silenciosos, y casi no se movían. Y las mujeres salieron de sus casas para ir junto a sus hombres, para saber si se consideraban vencidos. Las mujeres estudiaron secretamente el rostro de los hombres, pues el trigo bien podía perderse, en tanto quedara algo de esperanza. John Steinbeck, Las uvas de la ira. 2. Velocidad de lectura.
Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un cronómetro el tiempo empleado. En el comienzo hubo una explosión. No una explosión como las que conocemos en la Tierra, que parten de un centro definido y se expanden hasta abarcar una parte más o menos grande del aire circundante, sino una explosión que se produjo simultáneamente en otras partes, llenando todo el espacio desde el comienzo y en la que toda partícula de materia se alejó rápidamente de toda otra partícula. Todo el espacio, en este contexto, puede significar, o bien la totalidad de un universo infinito, o bien la totalidad de un universo finito que se curva sobre sí mismo como la superficie de una esfera. Ninguna de estas posibilidades es fácil de comprender, pero esto no será obstáculo para nosotros. En el universo primitivo, importa poco que el espacio sea finito o infinito. Al cabo de un centésimo de segundo aproximadamente, que es el momento más primitivo del que podemos hablar con cierta seguridad, la temperatura del universo fue de unos 100.000 millones de grados centígrados. Se trata de un calor mucho mayor aún que el de la estrella más caliente, tan grande, en verdad, que no pueden mantenerse unidos los componentes de la materia ordinaria, moléculas, átomos o siquiera núcleos de átomos. En cambio, la materia separada en esta explosión consistía en diversos tipos de las llamadas partículas elementales, que son el objeto de estudio de la moderna física nuclear de altas energías. Encontraremos repetidamente estas partículas en este libro. Por el momento bastará nombrar a las que eran más abundantes en el universo primitivo, y dejaremos las explicaciones más detalladas para los capítulos 3 y 4. Un tipo de partícula que estaba presente en gran cantidad era el electrón, la partícula con carga negativa que fluye por los cables en la corriente eléctrica y constituye las partes exteriores de todos los átomos y moléculas del universo actual. Otro tipo de partícula que abundaba en tiempos primitivos era el positrón, una partícula de carga positiva que tiene exactamente la misma masa del electrón. En el universo actual, solo se encuentran positrones en los laboratorios de altas energías, en algunas especies de radiactividad y en los fenómenos astronómicos violentos, como los rayos cósmicos y las supernovas, pero en el universo primitivo el número de positrones era casi exactamente igual al número de electrones. Además de los electrones y los positrones, había cantidades similares de diversas clases de neutrinos, fantasmales partículas que carecen de masa y carga eléctrica. Finalmente, el universo estaba lleno de luz. No debemos considerar a estas separadamente de las partículas, pues la teoría cuántica nos dice que la luz consiste en partículas de masa cero y carga eléctrica cero llamadas fotones. Cada vez que un átomo del filamento de una bombilla eléctrica pasa de un estado de alta energía a otro de baja energía se emite un fotón. Hay tantos fotones que salen de una bombilla eléctrica que parecen fundirse en una corriente continua de luz, pero una célula fotoeléctrica puede contar con fotones individuales, uno por uno. Todo fotón lleva una cantidad de energía a un momento definido, que depende de la longitud de onda de la luz. Para describir la luz que llenó el universo primitivo, podemos decir que el número y la energía media de los fotones eran aproximadamente los mismos que los de los electrones, positrones o neutrinos. Steven Weinberg, los 3 primeros minutos del universo. Número de palabras del texto: 557. Tiempo de lectura. Palabras por minuto: 3. Test de comprensión. Marque sus respuestas. 1. La explosión que tuvo lugar al comienzo del universo. A. Partió de varios puntos indeterminados. B. Se produjo simultáneamente en todas partes. C. Partió de un centro definido y se expandió. 2. La temperatura del universo en su momento más primitivo fue de A. 50.000 millones de grados centígrados. B. 1 billón de grados centígrados. C. 100.000 millones de grados centígrados. 3. En el universo actual los positrones se encuentran A. En los cables de la corriente eléctrica. B. En los laboratorios de alta energía y fenómenos radiactivos. C. En los filamentos de las bombillas eléctricas. 4. El tipo de partícula más abundante en el universo primitivo fue A. El electrón. B. El positrón. C. Ambas en la misma proporción. 5. Cada vez que un átomo del filamento de una bombilla eléctrica pasa de un estado de alta energía a otro de baja energía emite A. Un neutrino.
B, un fotón. C, un electrón. Respuestas. Ejercicios 1 y 2, libres. Ejercicio 3. Pregunta 1 respuesta B. Pregunta 2 respuesta C. Pregunta 3 respuesta B. Pregunta 4 respuesta C. Pregunta 5 respuesta B.